Bienvenidos a esta plática de los 8 principios de gestión de la calidad. Nuestro objetivo es presentarles de manera clara y sencilla cuáles son estos 8 principios de gestión de la calidad. La Organización Internacional de Normalización ha considerado que para operar una organización de manera exitosa es necesario ser sistemáticos, consistentes y transparentes en la operación de la organización y, por supuesto, enfocar los esfuerzos de manera conjunta para lograr la satisfacción de todas las partes interesadas, es decir, para lograr la satisfacción de los clientes, para lograr la satisfacción de los trabajadores de la organización y también lograr la satisfacción de los socios. ISO ha identificado 8 principios de gestión de la calidad que puede utilizar la alta dirección para enfocar la organización hacia un modelo de mejora continua. Antes de ver los 8 principios, vamos a repasar algunas definiciones que nos parece importante para homogeneizar los criterios y que nos quede muy clara la aplicación de estos 8 principios. La primera definición es la de principio. ¿Qué es el principio? Según el diccionario de la Real Academia Española, define el principio como el primer instante del ser de algo. El punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa, o la causa o el origen de algo. Efectivamente, el principio es el inicio o la esencia. También esta misma academia define la calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que le van a permitir juzgar su valor, o la condición o requisito que se pone en un contrato. Bien, según la ISO 9000-2005, la calidad se define como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Es decir, la calidad la vamos a definir en función de 2 parámetros. Las características que tiene un producto en particular y los requisitos que nosotros definimos al plantear nuestra necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una necesidad, intrínsecamente viene asociada con requisitos o mis expectativas. Busco un proveedor con el cual pueda comentar y explicar esas necesidades y requisitos, y derivado de esto vendrá una serie de actividades que realizará nuestro proveedor para cumplir con nuestros requisitos. Estos requisitos los va a volver las características del producto o el servicio que nos está ofreciendo. La medida en la que estos requisitos se empaten con las características será el grado de calidad, ya sea del producto o del servicio que nosotros estamos adquiriendo. 2 definiciones más son las siguientes. Una es cliente. ISO 9000 define al cliente como la persona u organización que recibe un producto y define al producto como el resultado de un proceso. Si el resultado es tangible, entonces usualmente le llamamos producto, y si es intangible, le llamamos servicio. ¿Qué pasa con los principios que vamos a ver en las áreas de gobierno? Bueno, es muy interesante comentar que estos 8 principios de gestión de la calidad aplican tanto para el sector gobierno como para las empresas de la iniciativa privada. Las variantes que habrá, pues, por supuesto, estarán enfocadas en función de las características de los procesos, pero si bien en las áreas de gobierno, en muchas de ellas, no tenemos clientes que pagan por el servicio, sí tenemos clientes que reciben el resultado de un proceso, es decir, hay usuarios, derechohabientes o como les queramos llamar, que partiendo de una solicitud, que puede ser normalmente de un trámite, esperan los resultados de ese trámite. Por lo tanto, en el ínter en el que el cliente solicita el trámite a que se le entrega, ocurre una serie de actividades que forman parte del proceso de la misma institución. Bien, vamos a ver la calidad de sus 8 principios. Estos 8 principios de gestión de la calidad son los siguientes. El primero es el enfoque al cliente. Tenemos el segundo, que es el del liderazgo. El tercer principio, que es la participación del personal. El cuarto principio, el enfoque basado en procesos. Tenemos también el principio número 5, que es el del enfoque del sistema hacia la gestión. El principio número 6, que es la mejora continua. El principio número 7, que es el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
El principio número 8, las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Nuestro principio número 1, el de enfoque al cliente. ¿Qué dice este principio? Esencialmente dice que la razón de ser de una organización es satisfacer las necesidades de su cliente o de su usuario. Ya que se hizo esta organización, se ha creado, se ha constituido para ofrecer productos o servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, todos los integrantes de la organización deberían tener un solo objetivo en mente, que es satisfacer las necesidades de su cliente, ya que dependen de ellos. El principio número 2 es el del liderazgo, y nos dice que los líderes deben crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la organización. Es decir, este principio lo que nos dice es que nos apeguemos a la esencia del líder y del liderazgo para poder obtener resultados. Recordemos que el líder sugiere, el líder nunca impone. Un verdadero líder no necesita ordenar. Es suficiente con que explique las necesidades que se tiene a su grupo de trabajo para que éste se ponga inmediatamente en marcha para lograr los resultados. En esencia podemos decir que un líder hace que las cosas sucedan. Este principio está muy enfocado hacia el liderazgo de manera personal e individual. Recordemos que no es lo mismo ser jefe que ser líder. En la medida que seamos líderes con nosotros mismos, para iniciar, lograremos mejores resultados en nuestro trabajo. El principio número 3 habla de participación del personal. ¿Qué nos dice este principio? Pues nos dice que la esencia de la organización es el personal y por lo tanto, entre más se involucre con la organización y con sus actividades, más fácil será lograr los resultados para la organización. Es decir, nos estamos refiriendo a que la participación del personal va a depender del liderazgo en todos los niveles de la organización. Está muy involucrado este principio número 3 con el número 2, ya que en la medida en que logremos ser líderes dentro de la organización, vamos a lograr que la gente se involucre, vamos a lograr sensibilizar al personal para que sea más consciente de la importancia de sus actividades dentro de la organización y por supuesto de que hay un solo objetivo en mente, que es satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El principio número 4 es el del enfoque basado en procesos. ¿Qué nos dice este principio? Nos comenta que los resultados se alcanzan más fácilmente, es decir, con mayor eficiencia y mayor eficacia, cuando los recursos y las actividades que se utilizan en la organización se gestionan como un proceso. Este principio nos pide que cambiemos el enfoque de actividades a procesos. Veamos qué es un proceso. Recordemos que los procesos transforman las entradas, es decir, los insumos o la materia prima que vamos a utilizar, en salidas, que va a ser nuestro resultado, nuestro producto o nuestro servicio que se va a entregar a nuestro cliente, que podrá ser interno o externo. Y el proceso se lleva a cabo por medio de una serie de actividades relacionadas entre sí para dar un resultado. En resumen, tenemos insumos, entradas o materias primas que por medio de una serie de actividades y de instrucciones definidas posiblemente en procedimientos, lograremos obtener un resultado que va a ser nuestra salida. Bajo este enfoque, podemos comentar que los procesos van a recoger las entradas y las van a transformar en salidas. Entonces, este principio lo que nos dice es que si logramos cambiar nuestro enfoque y ver nuestro día como una serie de procesos en lugar de actividades, por lo tanto, una serie de resultados a entregar, va a ser mucho más fácil orientar nuestras actividades hacia lograr estos resultados. Este es el cambio de las actividades a los procesos y es el principio número 4 precisamente que nos dice no pensemos más como una lista de actividades que debemos realizar todos los días, sino cuál es el resultado que debo entregar el día de hoy. El principio número 5 habla del enfoque del sistema hacia la gestión. Este es el siguiente paso después del principio número 4, porque si bien el principio número 4 nos dice
veamos nuestras actividades como una serie de procesos, este principio número 5 nos dice que si nosotros logramos identificar y gestionar nuestro sistema de procesos interrelacionados para un objetivo, vamos a lograr más fácilmente los resultados de la organización. En otras palabras, lo que nos dice este principio es, si bien yo formo parte de un proceso, opero un proceso en el cual obtengo resultados, no debo olvidar que mi proceso forma parte de una cadena donde están involucrados otros procesos más. Por lo tanto, si yo considero que mi proceso forma parte de esta cadena, yo debo de recibir mis insumos con ciertas características, realizar mis actividades para obtener un resultado y ese resultado lo voy a entregar a la siguiente etapa, que si no es nuestro cliente final, pues seguramente será otra etapa del proceso productivo, de nuestra cadena de valor, otro proceso donde van a realizar ciertas actividades para obtener resultados y así llevarlo de manera consecutiva hasta llegar al final. De esta manera se forma esta cadena de procesos en la cual yo formo parte de uno de los eslabones. Entonces, si yo cuido el antes, mi durante y el después de mi proceso, vamos a lograr más fácilmente los resultados. El principio número 6 es el de mejora continua. Y lo que nos dice este principio es que la mejora continua debe ser un objetivo permanente en la organización. Es decir, debe ser una de las razones de ser, debe ser intrínseco, debe llevarse a cabo de manera natural. ¿Qué implica esto? Que necesitamos ver de qué manera podemos establecer actividades, acciones, oportunidades de mejora para que los resultados salgan mejor cada vez. El principio número 7 es el del enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Este principio lo que nos dice es que las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es mucho más fácil tomar decisiones cuando tenemos datos. En algún momento de nuestra vida laboral debemos tomar decisiones. Si nosotros tenemos información relacionada con estas decisiones y tenemos datos, va a ser mucho más fácil tomar la decisión y los resultados serán probablemente mucho más exactos a que si no tuviéramos información y datos. Esto implica que cuando nosotros no tenemos datos es muy difícil tomar una decisión, es mucho más complicado. Este principio entonces nos pide que nos acerquemos a los datos, que consultemos datos, información para poder tomar las decisiones. Y el principio número 8 habla de la relación mutuamente provechosa con nuestros proveedores. Este principio nos dice que una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente provechosa va a aumentar la capacidad de ambos para crear valor. Es decir, tenemos que cuidar a nuestros proveedores, tenemos que ver qué necesitan de nosotros para poder darnos los insumos que nosotros requerimos con las características que necesitamos para que podamos obtener los resultados que nosotros esperemos. Si nuestro proveedor falla y nos entrega insumos que no cumplen con los requisitos, nos va a costar mucho más trabajo lograr el nivel de calidad que nosotros hemos definido. Por lo tanto, debemos cuidar a nuestros proveedores. Podemos recurrir a algún programa de desarrollo de proveedores, acercarnos a ellos y ver qué necesitan, aprovechar de su buena voluntad de satisfacer nuestras necesidades para que estas necesidades que nosotros tenemos las dejemos muy claras con ellos y entonces podamos trabajar en equipo para lograr el resultado. Estos son los 8 principios de gestión de la calidad y en la medida que nosotros los apliquemos en nuestra organización, iremos viendo resultados. ¿Cómo los podemos aplicar? Recordemos, y podemos hacer campaña en nuestra organización para recordar que lo más importante que tenemos es nuestro cliente, o nuestro usuario, o nuestro derechohabiente, como le queramos llamar. Por lo tanto, lo que debemos hacer es enfocar nuestros esfuerzos diarios a satisfacer sus necesidades. Recuerda que como a ti te gusta que te traten como cliente, así es como tú deberías tratarlos a ellos. Además,
Es importante que tengamos una actitud de liderazgo con nosotros mismos, independientemente que tengamos o no gente a nuestro cargo. Recordemos que la actitud hace la diferencia. Tomando, por supuesto, una actitud activa en la organización, siendo propositivos y siendo positivos. Recuerda que si la organización gana, todos ganamos. Imagina lo que pasaría en tu organización si, en lugar de que todo el mundo llegue con una queja y con un problema, llegara con un problema y con propuestas de solución para ese problema. Sin duda la organización sería diferente a como es actualmente. Considera que todo lo que hacemos en la organización tiene un gran objetivo, que es satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Si nosotros logramos integrar nuestro resultado al resultado de los demás en la cadena de procesos, vamos a mejorar. No se trata de cumplir caprichos, pero sí se trata de voltear al siguiente proceso y preguntarle, ¿cómo necesitas que yo te entregue los resultados para que tú batalles menos y para que logremos la calidad esperada en nuestros productos o servicios? Buscando la forma de que los resultados salgan mejor, más rápido, optimizando recursos y sobre todo mucho mejor día con día. Este es un reto que nos deberíamos imponer y reflexionar al final del día. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo me salió? ¿Y qué puedo hacer para que mañana me salga mejor? Otro punto es generando información para tomar decisiones con datos confiables. Recordemos, y esto no solamente es en la vida laboral, sino en todos los ámbitos. Entre más información tengamos, más fácil va a ser tomar una decisión. Y por último, recordemos que todos somos clientes y proveedores de alguien. Hay una cadena de clientes y proveedores, ya sea interna o externa. Por lo tanto, recuerda que como trates a los demás, así serás tratado. Bien, estos son los 8 principios de gestión de la calidad que hemos explicado de manera ágil y con la intención de clarificarlos y que ustedes tomen las medidas necesarias para aplicarlos en su organización, ya sea gradualmente, de uno por uno, o bien trabajando todos en paralelo. Pero si ustedes implementan estos principios, sin duda lograremos que su organización poco a poco vaya mejorando. Estos 8 principios de gestión de la calidad tienen mucho que ver con la actitud, con la aptitud, y esto, por supuesto, como se lo imaginarán, está asociado y muy fuertemente ligado con la cultura de la organización. Por parte nuestra es todo. Les agradecemos mucho el tiempo que le dedicaron a esta presentación. Esperamos que les sea útil. Si tienen dudas o comentarios que hacer al respecto, con mucho gusto los recibiremos en nuestros correos. Lo último que nos queda en esta presentación es compartir con ustedes unas frases que nos han parecido muy interesantes y que esperemos que a ustedes así les parezcan también. Muchas gracias por estar con nosotros y estaremos con ustedes en la próxima.